Buen día, mis amados, que la gracia del Señor siempre esté con cada uno de nosotros, ¿verdad? Es su gracia realmente la que nos sostiene cada día. A veces hacemos uso de ese gran poder que el Señor nos ha dado, pero hay momentos donde no tenemos el ánimo ni las fuerzas, pero Él aún así ahí nos encuentra, nos levanta, nos fortalece. Por eso todo es por su gracia. Y seguimos con la serie Cómo combato el miedo. Y hemos estado viendo varios principios que aplicar y cómo combatir. Y el de ahora es recordar las promesas de Dios para no ceder a la mentira y el engaño. Vimos que siempre nos escondemos ante una situación que no queremos mostrarle a los demás, mentimos o mienten algunos para no decir la verdad, se esconden y el miedo hace que se lleven mucho a la mentira. Y eso se ha fomentado tanto que la mayor parte de gente miente por miedo, por tantas cosas que a veces no tienen sentido y no es necesario muchas veces. Simplemente no queremos confrontar la situación, no queremos ponernos en evidencia y suceden ese tipo de cosas. Si usted lo vive, pues es algo que usted puede aplicar para su vida y realmente hay algunos que rechazamos mucho lo que es la mentira, pero decimos, no, yo no soy mentiroso, pero muchas veces el engañarnos a nosotros mismos es una mentira. Muchas veces vivimos engañados, creyendo cosas que no son así. Y eso es lo que el enemigo busca, que estemos creyendo cosas que no son así, ¿verdad? Entonces es bueno que nos demos cuenta que todos somos pecadores y que todos nos podemos encontrar con situaciones de engaño, de mentira en algún momento dado de la vida y otros pues lo practican mucho más y eso es de tener mucho cuidado. Entonces recordar en esos momentos de aflicción, en esos momentos de estar ahí escondidos en la cueva por lo que sea, recordar las promesas del Señor, porque en ese momento de aflicción, de miedo, más bien, se olvidan. Porque el diablo, dijimos, él busca entenebrecer, oscurecer el pensamiento. Es una de las estrategias, oscurecer, incitar a que crucemos los límites. Y dice Génesis 12, versículo 10 y el 11 al 13. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. El miedo a que le quitaran la vida. A veces se oye un poco egocéntrico esto, ¿verdad? Dice Abraham, pero uno no puede juzgar los sentimientos de las personas, sino que simplemente lo que está a la vista. Él, el instinto de preservación, lo hizo llevar hasta a su mujer a mentir. Tantos casos que hemos visto que la pareja tiene que mentir a causa de Ananías y Zafira, tantos casos, ¿verdad? Para que me vaya bien y viva mi alma, preocupado por su vida. En ese momento, entonces, él pensó o quizás creía conocer las costumbres de ese lugar y debido a las cosas que él creía que conocía o le habían contado, pues él tomó esa medida, olvidando las promesas del Señor. Y me llama mucho la atención, mire cuál era la promesa del Señor ahí en Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era una bendición enorme, grande, pero en ese momento de miedo, cuando estuvo frente al enemigo, frente a su Goliat, ¿qué pasó? Se le olvidó. Primero descendió a Egipto, tenía hambre, no consultó a Dios, sino que inmediatamente buscó donde había que le podían proveer. Segundo, mintió por miedo a que podía perder la vida. Olvidó las promesas del Señor. Y eso es lo que nos sucede en esos momentos de miedo. Al primer obstáculo, ¿qué hizo él? Eso, buscar la ayuda, buscar allá en Egipto, tipo del mundo, abastecerse de su necesidad, cuando Dios le había prometido que él iba a ser bendición y que él le iba de alguna manera también a cuidar. Entonces, igualmente ahora, nuestra vida
Nuestra vida está en manos de Dios y nuestro mirar tiene que ser hacia Él. No lo que la gente nos cuenta, no lo que vemos que está sucediendo por allá, por acá, que nos infunde miedo. Si usted está oyendo noticias y todo lo que aparece ahora, wow, infunde unos terrores. ¿Por qué? Porque olvidamos lo que dice la palabra. Olvidamos lo que en estos tiempos va a acontecer. Olvidamos tantas cosas, tantas promesas del Señor. Aun que Él nos va a proteger, que algo va a hacer Él antes de. Olvidamos en esos momentos todo. ¿Por qué? Oscurecido el pensamiento. Porque el miedo tomó control de todo el cuerpo reaccionó sin saber si aquello es verdad o es mentira. Simple y sencillamente reacciona ante algo que se siente amenazado. Entonces él se sintió amenazado por lo que le habían contado. Y me trae, recuerdo Colosenses 3, de 12 a 3, que dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No en las cosas que suceden acá, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Tenemos que asegurar, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos abrigados, estamos cubiertos y eso lo olvidamos en esos momentos. Porque las emociones son tan engañosas, que un día usted puede amanecer contentísimo, feliz, lleno de gozo, de alegría. Y un día usted puede amanecer con una gran tristeza que usted no sabe ni por dónde entró ni por dónde salió. Entonces en esos momentos recordar, aún en medio de ahí estar sin usted sin fuerza, recordar que su vida está escondida y recordar esas porciones en el día que temo. Ya lo vamos a ver más adelante. Qué versículos tener ahí en esos momentos que invade, porque a veces de repente no le sucede eso, que de repente usted ya empieza a temblar y a temblar por algo que a veces ni sabe qué es. O porque salió a la calle y tal vez tenía días de no salir, su cuerpo tiembla. Miedo a enfrentar a las personas. Hay tantas enfermedades ahora, miedo a las personas, miedo a la multitud, miedo a muchas cosas. Por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros temores? Y cómo la palabra del Señor puede llenar mi corazón de fe, de esperanza, aún en medio de nuestras debilidades. Porque somos carne, va a enfrentarnos el miedo por cualquier tontera. Bueno, si nos asustamos porque alguien nos tocó de repente por la espalda, nos asustamos. El cuerpo está estresado, está a la defensiva, está en alerta. Y nosotros tenemos que aprender a estar en paz, a decirnos a nosotros mismos, estemos en paz, estemos tranquilos. Dios está con nosotros, estamos escondidos en Cristo. Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación. En Él nosotros estamos protegidos. No tenemos de qué temerle a nada ni a nadie, porque Él está con nosotros. Él tiene el control de nosotros. Esas son sus promesas. Entonces, ¿por qué fácilmente creemos esas voces del enemigo o la misma voz interna que es enseñada por muchas cosas que mira y oye? O lo que dice la palabra del Señor, lo que nos dice el Espíritu Santo. Y a veces es una voz que casi no escuchamos. Escuchamos más la voz nuestra que la del Espíritu Santo. Tenemos que trabajar para escuchar más la voz del Espíritu a través de la palabra. No es fácil. Es una lucha de todos los días, que todos la llevamos todos los días. Querer agradar a Dios oyendo su voz, no teniendo miedo, descansando en Él. Porque la paz de Él sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Que Dios me los bendiga.